Hizo una pausa como para darme tiempo de preguntar con respecto a las líneas, pero antes de que yo tuviera oportunidad de hacerlo, empezó a explicarme que había números infinitos de líneas que nos juntaban las cosas. Dijo que el ejercicio de no hacer que acababa de describir ayudaría a cualquiera a sentir una línea brotada de la mano en movimiento, una línea que uno podía colocar o arrojar donde quisiera. Don Juan dijo que este solo era un ejercicio, porque las líneas formadas por la mano no eran lo bastante duraderas para tener un valor real en una situación práctica. Un hombre de conocimiento usa otras partes de su cuerpo para producir líneas duraderas, dijo. ¿Qué partes del cuerpo, don Juan? Las líneas más duraderas que un hombre de conocimiento produce vienen de la parte media del cuerpo, pero también puede hacerlas con los ojos. ¿Y son líneas reales? Claro. ¿Pueden verse y tocarse? Digamos que pueden sentirse. La parte más difícil del camino del guerrero es darse cuenta de que el mundo es un sentir. Cuando uno no hace, está sintiendo el mundo y se siente a través de sus líneas. Calló y me examinó con curiosidad. Alzó las cejas y abrió los ojos y luego parpadeó. El efecto fue como si un pájaro parpadease. Casi de inmediato experimenté una sensación de incomodidad y náusea. Era de hecho como si algo presionara mi estómago. ¿Ves lo que quiero decir?, preguntó don Juan, y apartó los ojos. Mencioné que sentía náuseas, y él repuso como si tal cosa, que ya lo sabía, y que estaba tratando de hacerme sentir las líneas del mundo con sus ojos. Yo no podía aceptar la afirmación de que él mismo me estaba haciendo sentir así. Le di voz a mis dudas, y apenas podía concebir la idea de que él estuviese causando mi náusea, pues no había tenido el menor contacto físico conmigo. No hacer es muy sencillo, pero muy difícil. No es cosa de entenderlo, sino de dominarlo. Ver es la hazaña final de un hombre de conocimiento, y solo se logra ver cuando uno ha parado el mundo a través de la técnica de no hacer. Sonreí involuntariamente, no había comprendido nada. Cuando uno hace algo con la gente, dijo, solo debía preocuparse por presentar el caso a sus cuerpos. Eso es lo que he estado haciendo contigo hasta ahora, hacerle saber a tu cuerpo. ¿A quién le importa que tú entiendas o no? Hombre, pero eso no es justo, don Juan. Yo quiero entenderlo todo. De otra forma, venir aquí sería perder mi tiempo. Perder tu tiempo. Deberás ser presumido, ¿eh? Se levantó y me dijo que íbamos a trepar a la cima del pico de lava a nuestra derecha. El ascenso a la cima fue penoso. Era alpinismo en forma. Solo que no había cuerdas que nos ayudaran y protegieran. Repetidas veces, don Juan me indicó no mirar hacia abajo y en un par de ocasiones tuvo que alzarme en vilo porque empecé a resbalar por la roca. Me apenaba terriblemente que don Juan, a sus años, tuviera que auxiliarme. Le dije que me hallaba en pésimas condiciones físicas porque era demasiado perezoso para hacer cualquier ejercicio. Repuso que una vez alcanzado cierto nivel de poder, se hacía innecesario el ejercicio o cualquier entrenamiento, ya que para hallarse en forma impecable, la única práctica necesaria era la de no hacer. Cuando llegamos a la cima me tiré al suelo. Estaba a punto de vomitar. Don Juan me hizo rodar de un lado a otro con el pie, como había hecho una vez anterior. Poco a poco el movimiento restauró mi equilibrio, pero me sentía nervioso. Era como si de algún modo aguardase la súbita aparición de algo. Involuntariamente miré 2 o 3 veces a cada lado. Don Juan no dijo palabra, pero también miró. Las sombras son asuntos peculiares, dijo de repente. Has de haber notado que una nos viene siguiendo. Yo no he notado nada, protesté en voz alta. Don Juan dijo que mi cuerpo había notado la persecución, pese a mi oposición obstinada, y me aseguró en tono confidencial que no había nada fuera de lo común en ser seguido por una sombra. No es más que un poder, dijo. Estas montañas están llenas de eso. Es igual que una de esas entidades que te asustaron la otra noche. Quise saber si me sería posible percibirla personalmente, pero afirmó que durante el día solo podía sentir su presencia. Quise que me explicara por qué la llamaba sombra, cuando obviamente no es como una sombra de un peñasco. Replicó que ambas tenían las mismas líneas y por lo tanto las dos eran sombras. Señaló un peñasco alargado que se hallaba directamente frente a nosotros. Mira la sombra de esa peña, dijo. La sombra es la peña, y sin embargo no lo es. Observar la peña para saber lo que es la peña es hacer.
pero observar su sombra es un no hacer. Las sombras son como puertas, las puertas del no hacer. Un hombre de conocimiento, por ejemplo, puede penetrar los sentimientos íntimos de la gente mirando sus sombras. Le pregunté, ¿hay movimiento en ellas? Puedes decir que hay movimiento en ellas, o puedes decir que en ellas se muestran las líneas del mundo, o puedes decir que los sentimientos vienen de ellas. Venga ya, pero ¿cómo pueden los sentimientos salir de las sombras, don Juan? Bueno, creer que las sombras son solo sombras es hacer. Esa creencia no deja de ser estúpida. Piénsalo. Habiendo tanto más detrás de todas las cosas del mundo, sin duda debe haber algo más detrás de las sombras. Después de todo, lo que las hace sombras es solo nuestro hacer. Hubo un largo silencio. Yo ya no sabía qué agregar. Se acerca el final del día, dijo don Juan, mirando el cielo. Tienes que usar este sol brillante para ejecutar un último ejercicio. Me llevó a un sitio donde dos picos del tamaño de un hombre se erguían paralelos entre sí, a cosa de 1,5 metros de distancia. Don Juan se detuvo a 10 metros de ellos mirando al oeste. Marcó un lugar para que yo lo ocupara y me indicó mirar las sombras de los picos. Me dijo que las observara bizqueando, como suelo hacer al escudriñar el terreno, en busca de un lugar de descanso. Clarificó sus instrucciones diciendo que al buscar un sitio de reposo había que mirar sin enfocar, pero al observar sombras había que bizquear y al mismo tiempo conservar enfocada una imagen clara. La idea era cruzar los ojos para que una sombra se sobrelapase a la otra. Explicó que por medio de ese proceso era posible corroborar un cierto sentimiento emanado de las sombras. Comenté la vaguedad de sus palabras, pero él afirmó que de hecho no había forma de describir aquello a lo cual se refería. Mi intento de ejecutar el ejercicio fue fútil. Pugné hasta que me dolió la cabeza. Don Juan no se preocupó en absoluto por mi fracaso. Trepó a un pico en forma de cúpula y me gritó desde arriba, indicándome buscar 2 trozos de roca pequeños, largos y estrechos. Mostró con la mano el tamaño que quería. Hallé 2 trozos y se los entregué. Don Juan puso cada piedra en una grieta, más o menos a 30 centímetros de distancia. Me hizo acercarme a mirarlas desde arriba, con el rostro hacia el poniente, y me indicó repetir con sus sombras el mismo ejercicio. Esta vez el asunto fue distinto, porque casi de inmediato fui capaz de cruzar los ojos y de percibir las sombras individuales como si se hubieran fundido en una sola. Advertí que el acto de mirar sin converger las imágenes daba a la sombra única, formada por mí, una profundidad increíble y una especie de transparencia. La observé desconcertado. Cada hoyo de la roca, en el área donde mis ojos se enfocaban, era nítidamente discernible, y la sombra compuesta sobrelapada a ellos era como un velo de indescriptible transparencia. Yo no quería parpadear, por miedo a perder la imagen que tan precariamente retenía. Finalmente, el escozor en mis ojos forzó el parpadeo, pero no perdí la visión de los detalles. De hecho, al rehumedecerse mi córnea, la imagen se hizo aún más clara. Advertí en ese punto que parecía hallarme mirando desde una altura inconmensurable un mundo nunca antes visto. También noté que podía escudriñar el entorno de la sombra sin perder el foco de mi percepción visual. Por un instante perdí la noción de estar mirando una roca. Sentí que aterrizaba en un mundo cuya vastedad superaba cualquier cosa que yo hubiera concebido. Esa extraordinaria percepción duró un segundo y todo se apagó. Alcé automáticamente la mirada y vi a don Juan parado directamente por encima de las rocas, enfrentándome. Su cuerpo tapaba el sol. Le describí la insólita sensación que había tenido y él explicó que se vio forzado a interrumpirla porque me vio a punto de extraviarme en ella. Añadió que para todos nosotros era natural la tendencia de entregarnos cuando ocurrían sentimientos de tal índole, y que al entregarme yo casi había convertido el no hacer en mi viejo hacer cotidiano. Lo que yo debería haber hecho, dijo, era retener la visión sin sucumbir a ella, porque en cierto sentido hacer es un modo de sucumbir. Me quejé del hecho que podría haberme dicho de antemano qué podía esperar y hacer, pero él señaló que no tenía modo de saber si yo lograría o no fundir las sombras. Hube de confesar que no hacer me desconcertaba más que nunca. Los comentarios de don Juan fueron que yo debía contentarme con lo que había hecho, porque por una vez había procedido de forma correcta, que al reducir el mundo lo había agrandado, y que aunque estuviese lejos de sentir las líneas del mundo,
Usé adecuadamente la sombra de las rocas, como una puerta al no hacer.